La SNES, increíble consola de 16 bits de Nintendo, continuó con las entregas de alta dificultad, debido al más que conocido Pixel Perfect, con lo cual los volvía muy rejugables, pero también frustrantes, donde la mayoría de estos títulos eran clásicos juegos de plataformas, aunque de igual forma había desafíos en los demás géneros. Sin más que decir, empecemos. F-Zero. No solo fue un gran juego de carreras, sino que revitalizó su género. Su jugabilidad ofrecía una gran sensación de velocidad, exigiéndote reflejos afilados constantemente, donde tu vehículo tenía una barra de vida que debías cuidar mientras esquivabas a otros competidores y drones explosivos. Cada fracción de segundo contaba, especialmente si querías ganar la Copa del Rey, el cual es el desafío final del juego. Mortal Kombat 3. Juego de peleas, la cual es muy superior a su entrega predecesora, donde su CPU es más despiadada sin importar la torre que elijas en el modo arcade, y tras superar a tus oponentes, te enfrentas al poderoso Montaro, que con sus habilidades de teletransporte y ataques devastadores puede arruinar tu avance fácilmente. Y si logras vencerlo, te espera Shao Kahn, uno de los jefes finales más duros de todos los juegos de lucha. Mega Man 7. La saga Mega Man siempre ha sido difícil, y esta entrega no es la excepción, aunque manteniendo la fórmula clásica, presenta nuevos desafíos, 4 nuevos jefes, muchos subjefes y niveles de plataformeo muy exigentes. Solo los más habilidosos lograrán sobrevivir y derrotar a los jefes con precisión y rapidez. Super Turrican 2. Un juego de acción, que podría considerarse la copia de Metroid, donde debes explorar niveles infestados de terrores mecánicos. Sin embargo, a diferencia de Metroid, donde vas adquiriendo nuevas mejoras, aquí no hay muchas razones para explorar, debido a que los coleccionables que ofrece no ayudan mucho, y la dificultad radica más en el combate implacable que en la exploración del nivel. Príncipe de Persia. Juego que ejecuta bien su mecánica de saltos, pero con una dificultad extrema, ya que cada salto, carrera o movimiento debe hacerse con una sincronización perfecta. Un error mínimo en los píxeles puede significar el fin. Para colmo, si no terminas el juego en el tiempo asignado de 120 minutos, vuelves al inicio o empiezas desde cero. UN Squadron. Un shooter de desplazamiento lateral en el que eliges entre 3 pilotos, en el que estás rodeado constantemente de disparos enemigos, y aunque su jugabilidad no es la más innovadora, su dificultad es lo que lo hace destacar, ya que este es solo uno de los shooters más exigentes del catálogo. Gem Power, The Lost Dimension. Juego de culto que destaca por su extrema dificultad. Controles exigentes, enemigos que aparecen sin descanso, y una sensación constante de peligro. Cada etapa tiene jefes únicos y niveles alternativos ocultos, donde si logras sobrevivir lo suficiente podrás encontrarlos. Castlevania, Drácula X. Si los Castlevania ya son difíciles por naturaleza, este título lleva las cosas al extremo. Adaptación de Round of Blood para la Super Nintendo, en el cual serás constantemente atacado por enemigos, donde tu tiempo, la precisión, y la toma de decisiones son esenciales para avanzar. También se merece su mención, Super Castlevania 4, el cual es igualmente desafiante e implacable. Populous. Este juego introdujo el concepto de «juego de dioses», donde lideras una civilización contra otras deidades. Cada decisión que tomas puede llevarte al éxito, o a la ruina, la cual requiere mucha estrategia, gestión, y paciencia, ya que cualquier error puede costarte la partida. El Rey León. Un juego visualmente hermoso, pero con controles poco intuitivos, y mecánicas confusas. Que a pesar de estar dirigido a niños, su dificultad era tal, que incluso muchos adultos no lograban terminarlo. El cual era un verdadero reto disfrazado de animación infantil, ya que avanzar suponía un reto para llegar al final. ActRace 1 y 2. Una mezcla única de plataformas y simulación.
donde la primera entrega puso los cimientos, e hizo que, en la segunda entrega, la dificultad se dispara, ya que este viene con niveles repletos de trampas, enemigos duros, y jefes que requieren estrategia. Solo después de sobrevivir al caos podrás relajarte con la parte de construcción de ciudades. Super R-Type. El título más representativo del clásico género shoot 'em up, el cual, como la mayoría de los juegos de este tipo, te llena la pantalla de enemigos, disparos y explosiones, donde con solo un golpe mueres, por lo cual, necesitas una atención total al entorno. Un verdadero infierno espacial. De Séptima Saga. Conocido juego entre los consumidores de los juegos JRPG por turnos, que presenta una historia cautivadora y mecánicas muy interesantes, pero este tiene una dificultad brutal, ya que los enemigos tienen muchísima vida, y subir de nivel es lento, pero lo peor es que si mueres, pierdes la mitad de tus recursos. Lo que da como resultado un juego para no impacientes. Jurassic Park. Juego inspirado en la clásica película, que mezcla acción con vista cenital y exploración en primera persona, en el cual su dificultad es debido a que te atacan dinosaurios constantemente, la munición es limitada, las cuales necesitas de un tipo en específicos para cada criatura. Deambular sin rumbo casi siempre significa tu fin. Battletoads, in Battle Maniacs. Similar a la anterior entrega, con los mismos personajes, y una nueva mecánica de pelea, aunque ligeramente este es más fácil que el original, pero sigue siendo un juego extremadamente difícil, con plataformas exigentes, enemigos impredecibles, y el infame nivel de las motos regresan. En conclusión, es un juego de ensayo y error que pone a prueba tus nervios. Zombies e Eat My Neighbors. Juego shooter en 2D con vista cenital, ambientado en una comedia de terror, que es ciertamente divertido, pero completar todo el juego es un desafío, el cual tiene más de 48 niveles, una munición muy escasa, en el que debes sobrevivir y rescatar a tus vecinos antes de que los zombies los devoren, ya que este requiere estrategia y mucha habilidad para avanzar, y llegar al jefe de cada nivel puede ser una verdadera odisea. Contra 3, de Alien Wars. La saga Contra, ya es sinónimo de dificultad, aunque en esta entrega no está disponible el código Konami, así que deberás apañártelas con solo tus 3 vidas, y tu habilidad. Donde como en todas las entregas, deberás correr, disparar, esquivar, y sobrevivir a todos los enemigos que te atacan sin piedad. Super Star Wars, el Imperio contraataca. Adaptación a videojuego de la clásica película espacial, el cual tiene una dificultad exagerada, ya que presenta las clásicas características de este tipo, como son, los enemigos infinitos, niveles de vehículos complicados, y jefes duros con patrones difíciles de aprender. Haciendo que solo los verdaderos fans de Star Wars, con mucha paciencia lo lograrán finalizar. Agane, The Final Conflict. Juego de plataformas estilo Ninja Gaiden, con dificultad creciente y enemigos implacables. Cada nivel es una prueba de reflejos, precisión y estrategia. Y si llegases a morir, el juego te hará volver al principio, lo que lo hace aún más frustrante y desafiante. Siendo una buena opción para las personas que quisieron un Super Ninja Gaiden. Super Ghouls and Ghosts. Considerado por muchos como el juego más difícil de la Super Nintendo. El cual sin lugar a dudas tiene todas las características que lo vuelven difícil a un juego scrolling shooter, pero esta dificultad está presente desde el inicio, y empeora mientras avanzas, presentando enemigos variados por todas partes, trampas, obstáculos, todo tipo de jefes, y la temida mecánica de una vida, un golpe. Y si logras terminarlo, tendrás que repetirlo todo de nuevo, pero con un nivel de dificultad aún más alto, para poder ver el verdadero final del juego. Gracias por llegar hasta el final del video. Deja tu like si te gustó el video, y comenta si crees que estos juegos no deberían estar en este top, o cuál faltó y debería estar en su lugar. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.